Hola a todos y todas, bienvenidos a una nueva clase de Biología Celular, Cátedra Skell. En este caso vamos a continuar avanzando con el programa de la asignatura y vamos a ver el tema de señales, ¿sí? La comunicación entre las células y su ambiente y la señalización intracelular. De esta forma seguimos incluyendo los temas que venimos trabajando y continuamos avanzando. La bibliografía que utilicé en esta clase es el cuadernillo número 8 de los cuadernillos del CBC, ¿sí? Parte 1 y parte 2. Y también, como van a ver en la guía de estudio, trabajé con capítulos del libro de Curtis y del de Robertis. Pero si se fijan bien en la guía de clase, van a tener bien marcadas qué páginas son las que van a encontrar toda la información. Así que bueno, dicho esto, vamos a introducirnos en el tema, ¿sí? En organismos multicelulares como nosotros, las células que conforman tejidos especializados funcionan de una forma armónica y coordinada, por medio de numerosos mecanismos que están finamente regulados. Muchos de estos mecanismos dependen de la comunicación entre células. Esta comunicación se produce cuando ciertas células emiten un mensaje a través de señales químicas que van a ejercer su efecto en otras células y estas, como consecuencia, van a iniciar una respuesta biológica. Las respuestas pueden ser muy variadas, ¿no? Transformaciones morfológicas, modificación en rutas metabólicas, cambios en la expresión de ciertos genes que pueden llevar a la división, a la diferenciación e incluso la muerte celular. Entonces fíjense la importancia de la señalización intracelular para todos los procesos que lleva a cabo la célula. Bien, nosotros ya desde la clase de membranas sabemos que la célula puede recibir estímulos, ¿sí? Ahora bien, ¿cómo pueden ser los estímulos que recibe la célula? Por un lado tenemos los estímulos físicos, ¿sí? Como presiones o cambios de temperatura, y por otro lado los químicos llamados señales, ¿sí? Que pueden ser hormonas, feromonas, factores de crecimiento, neurotransmisores, ¿sí? Los estímulos que llegan a la célula desde el exterior son del medio ambiente exterior, del espacio extracelular o del medio intersticial. Es que decimos que preceden estos estímulos. Nosotros durante esta clase vamos a hacer foco en estos, ¿no? Los estímulos químicos de las llamadas señales. Ahora, ¿cómo y por qué se comunican? ¿No? Bueno, depende. Los organismos unicelulares, ¿sí? Los que están formados por una sola célula, van a recibir información del medio que los rodea, incluidos los mensajes de otras células. Pueden ser de organismos de su misma especie, como por ejemplo en la reproducción. Mientras tanto, los organismos pluricelulares, ¿sí? Los que estamos nosotros, la comunicación intercelular es la que va a permitir la coordinación de todos los procesos del organismo. Entonces, ¿por qué se comunican las células? Bueno, para migrar, para saber cuándo y dónde multiplicarse, ¿sí? Para diferenciarse, para funcionar, etc. Esta serie de informaciones deben ser liberadas y enviadas a sus objetivos en el tiempo adecuado, ¿sí? Esto es muy importante. Y bueno, la comunicación puede darse entre células cercanas y células distantes. Acá tenemos una imagen del libro Curtis en la cual representan los diferentes tipos de comunicación celular, que vamos a ver uno por uno, comenzando por el contacto célula-célula, ¿sí? Viendo los tres tipos de unión intercelular, para luego ver los contactos a distancias ya mayores. Vamos a comenzar con el contacto célula-célula, ¿sí? Para empezar a hablar de este tipo de contacto es necesario mencionar a las diferenciaciones de membrana, ¿no? Tiene una imagen. ¿Qué son? Son regiones de la membrana plasmática que están adaptadas a diferentes funciones. Una de ellas es la interacción con células adyacentes o vecinas. En general, estas diferenciaciones aparecen principalmente en el tejido epitelial, ¿sí? Van a ver cuando tengan histología que hay diferentes tipos de tejido. Uno de ellos es el epitelial, que es el que recubre los órganos, ¿sí? Aunque vamos a ver también que ciertas uniones entre las células van a ser fundamentales también para los tejidos muscular y nervioso. Es algo exclusivo del tejido epitelial. Entonces, este contacto célula-célula es garantizado a través de las diferentes uniones intercelulares, ¿sí?
En organismos pluricelulares, como dijimos, las células van a interactuar con sus vecinas y con sus componentes de la matriz extracelular. Las células van a actuar recíprocamente y con su ambiente por medio de este tipo de uniones, entre las cuales participan uniones y las moléculas de adherencia. Algunas de las proteínas de adherencia vamos a ver que son componentes también de las mismas uniones. En casi todos los tipos de uniones, las moléculas relacionan superficies de membrana de células contiguas y también se fijan al citoesqueleto. Las uniones se clasifican típicamente en estos tres grupos, ¿sí? Tenemos uniones estrechas, uniones de anclaje y uniones comunicantes. Entonces ahora vamos a empezar a ver una por una. Vamos a comenzar por las uniones estrechas u oclusivas. ¿Sí? Van a estar en diferentes tipos celulares, como en las partes apicales, es decir, superior de los epitelios, también en los endotelios del sistema nervioso, en los hepatocitos, que son las células del hígado, y en el tejido muscular cardíaco, corazón. Van a establecer uniones muy fuertes y estrechas, ¿sí? Por eso es el nombre de uniones estrechas. Entre las células contiguas, que prácticamente no va a dejar espacio, fíjense acá en la imagen, no dejan espacio intercelular entre las membranas plasmáticas de ambas células. Entonces son uniones muy fuertes y muy estrechas. Además de mantener cohesionadas fuertemente a las células, realizan otras dos funciones. En los epitelios, por ejemplo, en el epitelio digestivo, van a impedir la difusión intercelular de moléculas, evitando así que las sustancias del interior del tubo digestivo ingresen en el organismo por los espacios intercelulares. Es muy importante para la digestión, ¿no? Además, las uniones estrechas van a permitir la polaridad de las células epiteliales, ya que van a impedir la difusión lateral de moléculas que están en sus membranas celulares, incluidos los lípidos. Es decir, actúan como una barrera física a la difusión lateral de las moléculas de la membrana plasmática, ¿no? Esto es muy importante, como dijimos, en todo el tubo digestivo, para que todo tiene que ir por donde tiene que ir. Con esto lo que se consigue es una zona o dominio apical con un juego de moléculas distinto al que hay en el dominio laterobasal, el dominio contrario de la célula epitelial. Esta separación es importante para establecer un camino de captación y liberación de sustancias desde el exterior hacia el interior, ¿sí? En el librito de CBC van a encontrar que dicen que este tipo de uniones no está muy bien estudiada y se desconocen las proteínas que interfieren. Bueno, en el transcurso de los años, esos libritos quedaron un poco viejos, se logró descubrir que las uniones estrechas están formadas por más de 40 proteínas diferentes. La molécula transmembrana son la ocludina, ¿sí? Que es de la familia de las claudinas, y las proteínas HAM. A mí me interesa igual que se queden con las claudinas, ¿sí? Que parecen ser las más importantes para el establecimiento de la unión de adhesión, y en estas uniones forman unos poros, ¿sí? Y por dentro de las células, las uniones estrechas se conectan con los filamentos intermedios que recordarán de la clase del citoesqueleto, ¿no? Entonces, uniones estrechas o oclusivas son uniones fuertes, estrechas, van a impedir la difusión intercelular de moléculas, y la proteína transmembrana es la ocludina, que es una claudina. Vamos a pasar al otro tipo de uniones, son las uniones de anclaje o intermedias, también llamadas, que pueden ser desmosomas, hemidesmosomas y uniones adherentes. Ahora vamos a ver uno por uno. Van a estar localizadas debajo de las uniones estrechas y mantienen a las células juntas y también proporcionan cohesión estructural a los tejidos, ¿sí? Por eso son muy abundantes en tejidos que sufren tensión mecánica constante, como la piel y el miocardio. Entonces vamos a comenzar a ver el primer tipo de uniones de anclaje, que son los desmosomas. Los desmosomas van a establecer conexiones puntuales en forma de disco entre células vecinas, como si fueran remaches. Fíjense que acá en las imágenes se ve bien el disco o el remache, queda muy clarito, ¿no?, de cómo forman este tipo de uniones, los desmosomas. Son muy abundantes entre las células epiteliales y entre las células musculares, pero también en otros tejidos como el nervioso. Van a estar compuestos por proteínas integrales de la familia de las caderinas, ¿sí?, que el dominio extracelular se unen con iguales dominios en las células vecinas, pero por el lado del citosol
van a unirse a filamentos intermedios compuestos de queratina y desmina. Entonces, desmosomas, conexiones puntuales, la proteína integral es la caderina y se fijan a filamentos intermedios. Vamos a hablar ahora de los hemidesmosomas, que establecen uniones fuertes entre la célula y la matriz, ¿sí? No es con células vecinas como los desmosomas, sino un contacto entre célula y matriz. Las uniones se establecen a través de la integrina, que es su proteína integral, ¿sí? Y van a unir las células epiteliales a la lámina basal gracias al dominio extracelular de la integrina, mientras que el dominio intracelular contacta con los filamentos intermedios citosólicos, ¿sí? Estos son los hemidesmosomas, que fíjense, están localizados a parte baja, en la parte que se llama basal de la membrana. El último tipo de uniones de anclaje que nos quedan ver son las uniones adherentes, ¿sí? Que son complejos de unión que se forman en las células epiteliales y que están próximas y basales, ¿sí? Debajo de las uniones estrechas. El objetivo de estas uniones es unir células vecinas a través de sus filamentos citoplasmáticos de actina. Entonces acá hay otra diferencia entre las uniones adherentes y las dos anteriores, las hemidesmosomas y los desmosomas, que se fijaban a filamentos intermedios. Bueno, las uniones adherentes se fijan a microfilamentos de actina. Sus proteínas transmembranas son caderinas que se anclan a otras células, o son integrinas si la unión es con la matriz. Entonces tienen ambos tipos de proteínas de acuerdo a con qué fuera que se unan, ¿sí? Acá hay imágenes de la unión adherente adhiriéndose a los microfilamentos de actina. Muy bien, este cuadrito es como para recapitular un poco uniones de anclaje. Fíjense que están todas. Entonces repasamos de nuevo. Desmosomas se unen con la parte del citoesqueleto de los filamentos intermedios, la proteína es la caderina y van a conectar una célula con otra. Los hemidesmosomas también se unen a filamentos intermedios, pero la proteína es la integrina y la diferencia es que conectan a la célula con la matriz extracelular. Por último, las uniones adherentes van a unirse a los microfilamentos de actina, ¿sí? Las proteínas van a ser caderinas e integrinas según si se unen a otras células, es caderina, o si se unen a la matriz, van a ser las integrinas. Entonces, hasta acá, uniones de anclaje o uniones intermedias. Vamos a ver el último tipo de unión, que son las uniones comunicantes, también llamadas gap y también llamadas nexus, ¿sí? Que a diferencia de las uniones estrechas o adherentes, este tipo de uniones no van a sellar membranas entre sí ni tampoco van a restringir el pasaje de material entre ellas. Todo lo contrario, se dice que acoplan funcionalmente a las células. Este tipo de uniones está compuesta de series de canales pequeños que permiten el pasaje de moléculas. Fíjense que acá bien el canal representado en verde, que se llama conexón, ¿sí? Están separadas por un espacio que es atravesado por una multitud de pequeños canales proteicos, que les digo que se llaman conexones, que van a comunicar entre sí el interior de ambos citoplasmas, van a atravesar la bicapa lipídica de cada una de las dos membranas celulares que conectan, así como el espacio que queda entre ellas, lo cual proporciona un canal hidrofílico para la comunicación intracelular, ¿sí? La proteína del conexón se llama conexina, ¿no? Acá tenemos otra imagen de la unión comunicante, gap o nexus. Fíjense que queda bien acá diferenciado el conexón. Lo que quería comentarles es, fíjense, que el conexón no está abierto todo el tiempo. Hay un mecanismo para la apertura y cierre de conexón que tiene que ver con un aumento del calcio intracelular. No viene al caso igual este tipo de que yo les explique este mecanismo, pero sepan que no siempre está abierto, sino que está se cierra y se abre, y que eso depende de un aumento de calcio intracelular. Estas uniones comunicantes permiten a las células compartir una fuente común de pequeños metabolitos e iones, ¿sí? Los cuales pueden pasar libremente de una célula a la otra. Sin embargo, la individualidad de cada célula se va a mantener. ¿Por qué? Porque las macromoléculas, incluidos el ADN y el ARN, no se intercambian, ¿no? Esto sucede ya que el límite de tamaño para pasaje de sustancias es de 1000 Dalton, ¿sí? Es una sustancia, es un tamaño sumamente chiquito. Vamos a ver dos funciones muy importantes de las uniones nexus
que tienen que ver con el acoplamiento eléctrico y el acoplamiento metabólico. El acoplamiento eléctrico tiene que ver con que las células están eléctricamente acopladas, ¿sí? O, para decirlo de otra manera, tienen regiones de baja resistencia por las cuales va a fluir con bastante libertad una corriente eléctrica que es transportada por iones, ¿sí? Acuérdense que los iones son sustancias que tienen carga. Esta propiedad es fundamental en la contracción cardíaca, ¿sí? Del corazón, porque el potencial de acción es transmitido de un cardiocito, que es la célula, se llama las células del corazón, de un cardiocito a otro por acoplamiento eléctrico, causando contracciones coordinadas en todo el músculo. La otra función importante es el acoplamiento metabólico, ya que las uniones nexo permiten el paso de iones y pequeñas moléculas como nucleótidos, azúcares, aminoácidos, vitaminas y otros metabolitos. Este intercambio va a dar origen a la llamada cooperación metabólica intercelular, produciendo un control coordinado de sus actividades. Ahora sí terminamos los tres tipos de uniones intercelulares. Vamos a recapitular, ¿sí? Acuérdense que vimos las uniones oclusivas o estrechas, que establecen uniones tan fuertes y tan estrechas entre las células vecinas que prácticamente no dejan espacio intercelular entre sus membranas, ¿no? Acá queda bien clarito. El otro tipo de uniones que vimos son las uniones de anclaje o intermedias, que se localizan debajo de las uniones estrechas y mantienen las células juntas y también proporcionan cohesión estructural a los tejidos. Por último vimos las uniones comunicantes o tipo gap o nexus, que están compuestas de series de canales pequeños, ¿no? Los conexones, que permiten el pasaje de moléculas. Entonces, de esta forma vimos estos dos tipos de comunicación celular. El contacto célula-célula, que incluye a las uniones intercelulares, entre ellas la unión comunicante. Ahora vamos a comenzar a ver, ¿no?, los contactos a distancias mayores de la célula. Bueno, en la mayoría de los casos las células tienen que comunicarse entre sí a distancias mucho mayores de las que le permiten el contacto directo entre otras células. Pero antes de desarrollar a enumerar los otros mecanismos, vamos a conocer algunos términos importantes para lo que es señalización, ¿sí? Cuando las distancias son mayores, en estos casos la señalización se realiza por medio de moléculas que son sintetizadas, que se liberan al exterior celular, que van a llegar por diversas vías a las células blanco o diana a las que van dirigidas. Entonces tenemos por un lado la célula que emite la señal, se llama célula emisora, y la célula que la va a recibir se llama célula blanco o célula diana. En el organismo hay distintos tipos de señales, ¿sí?, que pueden ser moléculas de distinto tipo. Pueden ser proteínas, pueden ser péptidos pequeños, pueden ser nucleótidos, aminoácidos, esteroides, vitaminas, derivados de ácidos grasos y también incluso gases disueltos como el monóxido de carbono y el óxido nítrico, que ya lo vamos a ver. La interacción entre la señal y una molécula que actúa como receptor da lugar a un complejo que se denomina ligando. Entonces el ligando es la unión entre la molécula señal y su receptor. De este modo, cuando la señal alcanza la célula blanco, se forma un complejo ligando-receptor, que es el que va a transmitir la señal. Sepan que no todas las células son sensibles a las mismas señales, ¿sí? Las interacciones son muy específicas de distintos tejidos y están asociadas a funciones particulares. Entonces, ahora sí, vamos a pasar a ver los diferentes tipos de señalizaciones. Por un lado tenemos la señalización parácrina, que es de corto alcance, ¿sí? Acá la célula reguladora elabora y secreta las señales moleculares hacia el medio extracelular, donde van a difundir y van a llegar a las diversas células sobre las que ejercen su acción, ¿no? La célula diana o blanco. La información se transmite de manera eficiente cuando las moléculas quedan concentradas en el lugar sin difundir lejos. De este modo, o bien son captadas por las células vecinas de las que secretan la señal, o bien quedan atrapadas en la matriz intercelular. También pueden ser destruidas enzimáticamente en ese mismo lugar, ¿no? Entonces, señalización parácrina, una célula manda una señal a una célula cercana, acá está bien el grafiquito, ¿sí? Y se van a relacionar recuerden, son mensajeros químicos, por eso son señales. También puede ser la señalización autócrina, en la cual una célula se manda una señal a sí misma, ¿sí? En este caso, el mediador químico
va a afectar a la propia célula productora de la señal, ¿sí? La célula emite una señal que va a impactar en la misma célula en otra zona, ¿no? Entonces, digo, la señalización puede ser autócrina y parácrina. Es autócrina, ¿sí? Si la célula emite la señal para sí misma. Parácrina cuando va a una célula vecina. También está la señalización endocrina, ¿sí? Acá las señales moleculares se van a llamar hormonas, que son secretadas y distribuidas por el torrente circulatorio, es decir, viajan a través de la sangre y se van a distribuir hacia la totalidad del organismo para ejercer su acción reguladora sobre las células blanco localizadas habitualmente a distancias mayores. Entonces, este es un típico ejemplo de una distancia bastante mayor. Las hormonas tienen que viajar por el torrente sanguíneo hasta llegar a la célula blanco o diana. Entonces, este tipo de señalización que involucra hormonas y que involucra el torrente circulatorio se llama señalización endocrina. Tenemos otro caso particular de señalización que se llama señalización sináptica, ¿sí? Que es de tipo parácrina en las células nerviosas, en las neuronas. Es un caso especial de comunicación intercelular que es rápida y que depende de las señales de la secreción de señales muy específicas, que se llaman neurotransmisores o mediadores sinápticos. Ocurren en las células nerviosas, también llamadas neuronas, que tienen prolongaciones, fíjense en esta imagen, las prolongaciones de la neurona, que pueden atravesar largas distancias hasta alcanzar sus células blanco. Bien, ahora vamos a ver que hay dos tipos de sinapsis, ¿sí? La información se transmite de dos maneras diferentes, esto es según el tipo de contacto o sinapsis que ocurra entre la prolongación nerviosa que emite la señal, que se llama presináptica, y la célula a la que llega, que se llama postsináptica. Vamos a ver el primer ejemplo, que tiene que ver con la sinapsis eléctrica, ¿sí? Fíjense muy bien el gráfico. En este caso, el contacto entre ambas membranas plasmáticas es muy íntimo, ¿sí? Es a través de uniones estrechas. El mensaje va a poder transmitirse directamente por corrientes eléctricas que lo que van a hacer es alterar el potencial eléctrico de las membranas y así van a lograr que se abran canales iónicos que son sensibles a la variación de voltaje, ¿no? Este tipo de sinapsis se conoce como sinapsis eléctrica. Por otro lado tenemos la sinapsis química, ¿sí? Que ocurre cuando el contacto entre las membranas no es íntimo, ¿no? Fíjense, entonces acá sí va a depender de neurotransmisores, ¿sí? El neurotransmisor se va a unir a los receptores específicos de la membrana plasmática de la célula postsináptica y va a transmitir la información. Entonces se trata así de las sinapsis químicas, que son la mayoría de las sinapsis que ocurren en los vertebrados. Tenemos la imagen real de una sinapsis, fíjense qué clarito que se ve cómo se produce la comunicación entre ambas células. Muy bien, ahora vamos a hablar de los receptores, ¿sí? Para modificar el comportamiento biológico de las células a las que llegan, las moléculas señalizadas tienen que influir de algún modo en los receptores, que son macromoléculas de estructura proteica, ¿sí? Son proteínas que están localizados ya sea o en la membrana plasmática o en el interior de la célula. Si bien hay una gran cantidad de moléculas en el medio, los receptores se unen a una molécula señal determinada, ¿sí? Por eso es que la unión de la molécula señal con el receptor se dice que es específica, es reversible porque una vez transmitida la señal se despegan y es altamente afín, ¿sí? Ustedes váyanse, acá tenemos paso por paso cómo ingresa la señal a la célula. La unión del receptor a la molécula señal se produce a través de uniones químicas débiles. Esto tiene la lógica de que, como es reversible, es necesario que esa unión sea débil para que después se pueda desprender. El complejo ligando-receptor, que va a existir durante un tiempo muy corto, va a transmitir el mensaje al interior de la célula, ¿sí? De esta forma, la interacción de los receptores con la molécula señal va a iniciar un camino de señalización intracelular que va a llevar a la ejecución de la respuesta biológica específica, ¿sí? Que es cuando ya la señal se interpreta. Entonces, este proceso por el cual el estímulo extracelular va a inducir una respuesta biológica de la célula blanco se denomina transducción de la señal. Ahora bien, ¿cómo ingresan los ligandos a la célula? Bueno, van a depender de la composición química de ese ligando, ¿sí?
Si son señales hidrofóbicas, como nosotros ya vimos la clase de membrana, van a poder atravesar la membrana plasmática. ¿Sí? Acuérdense de la bicapa, en la cual en el interior están las colas de los fosfolípidos, pueden atravesarlas y se van a unir a receptores intracelulares, que puede estar en el citosol o incluso en el núcleo. ¿Sí? Eso con las señales hidrofóbicas. Ahora, si hay unas señales hidrofílicas, obviamente ya sabemos que no puede atravesar la membrana plasmática. Entonces, sí o sí necesitan unirse a un receptor de membrana, que vamos a ver qué tipos de receptores hay. Acá tenemos un cuadrito en el cual tenemos los principales ligandos hidrofóbicos, que acuérdense que son los que van a pasar por la membrana y que tienen un receptor intracelular, que puede ser, por ejemplo, la vitamina D, las hormonas esteroides, ¿sí? Las hormonas tiroideas. Bien, y los hidrofílicos, entonces la señal no atraviesa la membrana plasmática, tiene un receptor de membrana, y como ejemplo tenemos las hormonas proteicas, ¿sí? Factores de crecimiento, neurotransmisores, entre otros. Bien, entonces, dijimos que las señales moleculares hidrofóbicas difunden a través de la membrana plasmática. ¿Sí? Y acá vamos a ver que tienen el ejemplo en el cuadernillo del óxido nítrico. ¿Sí? Algunos gases, como este óxido nítrico, también como el monóxido de carbono, pueden atravesar entonces directamente la membrana plasmática y actúan sobre enzimas intracelulares. El óxido nítrico es producido por las células endoteliales que recubren interiormente los vasos sanguíneos, ¿no? Atraviesa la membrana plasmática de las células del músculo liso, de esos mismos vasos, y va a estimular una enzima que se llama guanilato ciclasa. ¿Sí? ¿Qué produce esa enzima? GMP cíclico a partir de GTP, ¿no? Otro nucleótido importante para obtener energía. ¿Qué produce todo esto? Produce la relajación de dichas fibras musculares, por lo que los vasos sanguíneos se ensanchan y aumentan el flujo de sangre. Esto es muy importante a la hora de tratar patologías cardíacas. ¿Sí? Vamos a ver al final de la clase una de esas patologías y cómo el óxido nítrico puede inducir a una respuesta vasodilatadora, ¿no? Pero esto es un ejemplo que tiene en el cuadernillo del óxido nítrico como una molécula hidrofóbica que puede difundir a través de la membrana. Otro ejemplo de moléculas hidrofóbicas son las hormonas esteroideas y las hormonas tiroides, ¿sí? La T3 y la T4 de la glándula tiroides, que se unen a receptores intracelulares. Estas hormonas son capaces de penetrar en las células y de modificar el comportamiento de estas mediante el control de la actividad de algunos genes. Al igual que el óxido nítrico, son pequeñas moléculas hidrofóbicas que son capaces de penetrar por difusión simple a través de las membranas plasmáticas de todas las células. En algunas de estas células existen proteínas citosólicas o nucleares capaces de unirse específicamente a las hormonas, son sus receptores intracelulares, sin las cuales no son capaces de generar ningún efecto. Todos estos receptores hormonales son llamados factores de transcripción específicos inactivos. ¿Por qué? Porque mientras no están unidos a su ligando, están libres en el citosol o en el núcleo, y cuando se unen sufren un cambio conformacional de su estructura terciaria y secundaria y pueden actuar, ¿sí? Los vamos a ver más adelante cuando veamos transcripción de la célula. Entonces vimos estos dos ejemplos que los tienen en el cuadernillo de moléculas, señales que difunden a través de la membrana: el óxido nítrico y las hormonas esteroideas. Ahora vamos a ver las señales hidrofílicas, que dijimos que tienen que unirse sí o sí a un dominio extracelular de receptores transmembrana, ¿no? La mayor parte de la señalización molecular, solo la información es transmitida al citoplasma y al núcleo por diversos mecanismos, mientras que las moléculas hidrofílicas utilizadas para generar la señal quedan retenidas en los receptores de la superficie celular y nunca atraviesan la bicapa. Entonces, ¿qué pasa? Son recibidas por el receptor y la señal molecular es la que ingresa, ¿no? Pero la señal hidrofílica queda junto al receptor en la membrana plasmática. Estas moléculas son péptidos relativamente grandes, ¿sí? Como por ejemplo la insulina, los factores de crecimiento, y también pueden ser moléculas pequeñas pero que tengan carga, como la adrenalina o la histamina. Bien, entonces vamos a hablar ahora sí de los diferentes tipos de receptores de membrana. Hay tres clases principales. Tenemos los receptores canales, regulados por neurotransmisores. Tenemos los receptores enzimas o proteínas relacionados con enzimas.
Y tenemos los receptores relacionados con proteína G. Ahora vamos a empezar a enumerar y a hablar sobre cada uno de ellos. Acá hay un grafiquito sobre los diferentes tipos de receptores de membrana que son los que van a recibir a las señales hidrofílicas. Bien, vamos a empezar a hablar por los canales iónicos. Por un lado, ¿no? Tenemos los receptores canales regulados por neurotransmisores, ¿sí? Actúan simultáneamente como receptores y como canales iónicos, permitiendo el pasaje de iones que van a convertir a las señales químicas en señales eléctricas a nivel de la sinapsis. Son proteínas que están formadas por varias cadenas o subunidades proteicas que atraviesan varias veces las membranas cada una. Acuérdense de la clase de membrana plasmática, ¿sí? La clase pasada. Se abren cuando se une el neurotransmisor o el ligando, ¿sí? La señal correspondiente, por lo que se conocen como ionotrópicos. Un ejemplo de estos neurotransmisores como la acetilcolina, el glutamato o el GABA, que es el ácido gamma aminobutírico, y son transductores muy rápidos de la señal, ya que en pocos milisegundos son capaces de modificar notablemente el potencial de reposo de la membrana plasmática, permitiendo que se generen corrientes iónicas que pueden ser conducidas a lo largo del axón de una neurona, ¿no? Entonces, fíjense, es importante que se acuerden de las proteínas integrales de membrana plasmática que formaban canales iónicos que son sensibles a y dependientes de voltaje. En el cuadernillo también van a encontrar una variedad de receptores ligados a un canal que se conoce como receptor NMDA, ¿no? Que además de requerir la unión del ligando específico para que se abra el canal, requiere también de un cambio en el potencial de la membrana, ya que el canal es a la vez dependiente de voltaje. Entonces ese canal es dependiente de voltaje y dependiente del ligando que se una. Esto es así porque se encuentra normalmente bloqueado por magnesio, ese canal, entonces requiere la despolarización de la membrana para que ese catión de magnesio sea liberado y el canal quede libre. ¿Bien? Pero bueno, es un ejemplo particular que tienen en el cuadernillo. Pero sepan que los canales iónicos se cierran o se abren en respuesta a la unión de la llegada con el ligando y que permiten que los iones crucen sin tocar el centro de la membrana, ¿sí? Muy bien, ahora vamos a pasar a hablar de los otros tipos de receptores que son los receptores enzimas o proteínas relacionadas con enzimas. Son proteínas transmembranosas que están inactivas que cuando se les va a unir su ligando específico, ¿sí? Por medio de su dominio extracelular, van a experimentar un cambio conformacional, ¿sí? Acuérdense que son proteínas, que posibilita la acción enzimática, que habitualmente está en el otro lado, que es en el lado del citosol, de ellas mismas enzimas o de proteínas que están estrechamente relacionadas con esos dominios. Esta modificación consiste en variaciones tanto de forma como de función, ¿sí? En el caso de las proteínas que intervienen en la propagación intracelular de señales, el cambio físico que sufren más frecuente es la fosforilación o desfosforilación a cargo de las enzimas quinasas y fosfatasas respectivamente. ¿Sí? Las quinasas fosforilan y las fosfatasas desfosforilan. Entonces tiene que ver con la adhesión o el retiro de un grupo fosfato. La actividad enzimática asociada con la gran mayoría de estos receptores es de proteína quinasa, ¿sí? Ya que catalizan la transferencia de grupos fosfatos del ATP al grupo hidroxilo de ciertos aminoácidos que pueden ser tirosina, serina o treonina de determinadas proteínas receptoras, ¿no? Entonces la mayoría tiene actividad proteinquinasa que lo que hacen es van a catalizar la transferencia de grupos fosfatos del ATP a el grupo hidroxilo de ciertos aminoácidos, ahora lo vamos a ver, que pueden ser tirosina, serina o treonina. Entonces, vamos a hablar un poquito de la actividad proteinquinasa, ¿sí? Y fíjense, vamos a ir paso por paso a utilizar este gráfico del Curtis, ¿sí? Los receptores con actividad proteinquinasa dijimos que participan en vías de transducción, es decir, en cascadas de señalización. ¿Cómo es que se forman estas cascadas? Bueno, fíjense. Acá tenemos en la imagen A, ¿sí? Que antes de que se una la señal, los receptores existen como polipéptidos individuales. ¿Ven? Están separados. La parte intracelular, ¿sí?
de estos receptores contienen múltiples tirosinas. Es un aminoácido, ¿no? Entonces, antes de que se unan, están separados y la parte intracelular tiene muchos residuos de tirosina. Ahora bien, cuando la molécula señal se une, ¿sí?, se produce la asociación de los dos receptores, fíjense acá se juntaron, y se forma un dímero. La formación de este dímero va a activar la región del receptor con función enzima, que va a comenzar a adicionar grupos fosfatos provenientes del ATP. ¿A dónde los va a adicionar? Los va a adicionar a cada aminoácido tirosina, ¿sí? Entonces, una vez que se agregaron fosfatos a la tirosina, se activó la región del receptor con función de enzima y está activado y puede fosforilar proteínas intracelulares y así producir una cascada, ¿sí? Dijimos que estos receptores son enzimas o son proteínas relacionadas con enzimas. Si son enzimas, la fosforilación les cambia la actividad. En el caso de proteínas sin actividad enzimática, ¿qué va a hacer la fosforilación? Les va a permitir la interacción con otras proteínas, pero para ambos mecanismos se traduce la señal del ligando al interior celular. Entonces, esto es lo que activa, como dije recién, una serie de vías que conducen a la respuesta celular. Ahora vamos a ver ejemplos de vías. Entonces, recuerden este grafiquito de la actividad proteínquinasa. ¿Sí? En este grupo se van a incluir receptores para un gran número de factores de crecimiento que son péptidos que regulan la multiplicación y diferenciación celular, ¿no? Entonces acá está de nuevo explicado lo que dije recién, otro grafiquito del receptor con su parte intracelular, con residuos de tirosina y cómo se le va agregando los grupos fosfato, que es lo que hace que se active la función enzimática y ocasione la respuesta celular. La tirosina fosforilada es la que transmite la señal a otras moléculas en la célula. Muy bien, vamos a ver el último tipo de receptores, que son aquellos que están acoplados a proteínas G, ¿no? Son una enorme superfamilia de proteínas transmembranosas, ¿sí? Son los más abundantes y son monoméricos. La variedad de sus ligandos es muy grande, ¿no? Desde hormonas de diversos tipos, neurotransmisores, moléculas de adhesión celular, etc. Están constituidas por un único polipéptido, ¿sí?, que atraviesa 7 veces la membrana plasmática. Por eso también se los conoce como receptores de 7 pasos de membrana. Acá están las 7 veces que atraviesa la membrana. Son heterodímeros de membrana que están constituidos por 3 subunidades, ¿no? Fíjense, acá está. La subunidad alfa, que está unida a una molécula de GDP, la subunidad gamma y la subunidad beta, ¿sí? Este conjunto de la subunidad alfa junto con el GDP es lo que constituye la conformación inactiva de la proteína G, ¿sí?, que tiene actividad GTPasa porque es capaz de consumir GTP. Pero ahora vamos a ver cuándo, porque por el momento es GDP. Entonces, el receptor está formado por 3 subunidades, alfa, beta y gamma. La alfa está unida a un GDP. De esta forma se encuentra inactiva. Ahora bien, vamos a fijarse, ¿no?, acá en este cuadrito, que está muy bien indicado cómo es el mecanismo, ¿sí? Cuando un receptor unido a su ligando toma contacto con la subunidad alfa de una de las proteínas G, ¿sí?, la unión con el GDP se debilita y este es reemplazado por GTP. Esto es lo primero que ocurre, ¿no? Vayan siguiendo, ya les dije, el canal. Ahí, cuando el GDP se transforma a GTP, se dice que la proteína G se activa. Entonces, en esta conformación activa, la subunidad alfa unida al GTP, esta subunidad alfa se va a disociar de las otras dos subunidades, va a difundir por la bicapa y se va a unir y activar a una de las dos enzimas principales situadas en la membrana, que se llama adenilato ciclasa, o la otra es la fosfolipasa C. Esto que se acuerdan de estas dos
enzimas, ¿sí? Adenilato ciclasa y fosfolipasa C. La adenilato ciclasa es la responsable de la síntesis de AMP cíclico, en tanto que la fosfolipasa C va a desencadenar una reacción más compleja que incluye un aumento del calcio intracelular. Tanto el AMP cíclico como el calcio provocan activación de las quinasas y de otras proteínas celulares, por lo que se los denomina segundos mensajeros, ¿sí? ¿Por qué? Porque el primer mensajero es la proteína G, que pudo activar a la fosfolipasa, ¿sí? O a la adenilato ciclasa, y estas van a provocar un aumento del AMP cíclico o un aumento del calcio intracelular, que van a ir a provocar otra señal. Entonces ahí, por eso se los llama segundos mensajeros. Es importante que la activación enzimática producida por las proteínas G sea reversible, obviamente, y esto se va a cumplir porque la vida media del complejo GTP-alfa es breve, ya que esta última se comporta como GTP-asa. Entonces, tenemos, ¿no?, acá a la proteína G con su unidad alfa, beta y gamma, la alfa unida al GDP, ¿sí? Y vemos que se acopla el receptor a la proteína G. Entonces, cuando se acopla, el GDP se desprende, es reemplazado por GTP, entonces acá la proteína G se activa. ¿Y qué pasa? La subunidad alfa se va a disociar de la delta, de la beta y la gamma, perdón, y va a provocar la respuesta, ¿sí? Una vez que provoca la respuesta, el GTP se hidroliza a GDP porque tiene función GTP-asa y la molécula se desprende del receptor y vuelve a la membrana a estar de forma inactiva para esperar que llegue otro ligando, ¿sí? Entonces, todo el mecanismo de las proteínas G y la transducción de la señal ocurre de esa forma. Muy bien, dijimos que estos desencadenan vías de transmisión de una señal. ¿Y qué son las vías? Fíjense, son múltiples, tienen que ver con múltiples procesos, y fíjense cómo la unión de un ligando a su receptor puede desencadenar todo esto, ¿no? Ya lo van a ver más adelante cuando estén cada uno y cada una en sus carreras, ¿no? Acá hay otro ejemplo de vías. Bien, van a existir diferentes clases de proteínas G, ¿sí? Tenemos por un lado las proteínas GS, que lo que van a hacer va a ser activar a la adenilato ciclasa. Tenemos a la GQ, que van a activar a la fosfolipasa C. Acuérdense que estas son las diferentes enzimas que yo les dije. Y tenemos las proteínas GI, la I es de inhibición, que van a inhibir a la adenilato ciclasa, ¿no? Esos son los tres tipos de proteína G que vamos a encontrar. Entonces ahora sí vamos a ver las diferentes vías. Las vías de la adenilato ciclasa y la vía de la fosfolipasa C. Vamos a empezar por la más simple, que es la vía de la adenilato ciclasa, ¿sí? Va a ser la responsable de la respuesta celular en la acción de numerosas hormonas, ¿sí? La adenilato ciclasa se activa por una proteína G activada, como lo dijimos, por lo que va a producir AMP cíclico, ¿sí? El AMP cíclico va a activar a una quinasa en el citosol que se denomina quinasa A. Esa quinasa A va a poder fosforilar y activar diferentes sustratos en los diferentes tipos celulares. Y lo que tiene este sistema es que todo este sistema es reversible debido a la acción de diferentes enzimas. Entonces, ¿no?, llega la hormona, por ejemplo, que es el primer mensajero, y se une al receptor, ¿sí? El receptor activa la proteína G, ya dijimos cómo, el GDP se transforma en GTP, se disocia la subunidad alfa, ¿sí? Y esa subunidad alfa con el GTP va a activar a la adenilato ciclasa, que acá está. La adenilato ciclasa convierte ATP a AMP cíclico, ¿sí?, que es segundo mensajero, y va a activar a una proteína quinasa que estaba inactiva, ¿sí?, y es lo que va a provocar las respuestas en las células blanco. Bien, también tenemos a la vía de la fosfolipasa C, ¿sí? Esta es un poquito más compleja. Es responsable de mecanismos de respuesta celular que son más generalizados y variados que los que son mediados por el AMP cíclico, ¿no? Hacia el final de la cascada de esta vía va a incluir un aumento temporario de la concentración citoplasmática de calcio, que es lo que yo les dije anteriormente, que es considerado un segundo mensajero. Entonces vamos a ver esta vía, ¿no?
La fosfolipasa C se activa cuando una proteína G viene, una proteína G activada. Eso ya le dijimos, ¿no? Llega al ligando, se une a la proteína G, el GDP se transforma en GTP, se disocia la subunidad alfa, viaja y activa a la fosfolipasa C. Bien, el sustrato de la fosfolipasa C, ¿sí?, es un fosfolípido que se llama fosfatidilnositol difosfato o PIP2. Llamémoslo PIP2. Ubicado en la parte interna de la bicapa lipídica, como les mencionamos en la clase de membrana plasmática. Este PIP2 se va a hidrolizar, ¿sí?, y se van a generar dos productos. Por un lado, el IP3, que es el inositol trifosfato, y por otro lado, ¿sí?, tenemos el DAG, que es el diacil 1,2 diacilglicerol. ¿Sí? El IP3 va a difundir, mientras que el DAG se va a quedar en la bicapa. Muy bien, ¿qué va a hacer el IP3? Va a producir la apertura de canales de calcio en las membranas del compartimiento secuestrador de calcio del retículo endoplasmático. ¿Sí? Acuérdense de la clase de sistema de endomembranas. De modo que se va a liberar calcio y va a aumentar el calcio intracelular. ¿Sí? Bien, después, bueno, obviamente ese calcio va a ser tomado por proteínas ligadas, ¿no?, que unen el ion calcio y va a desencadenar la respuesta celular, ¿sí? Se va a unir específicamente a la calmodulina, ¿sí?, que van a activar el complejo, y se va a unir a un gran número de proteínas y a modificar su actividad. Por otro lado, teníamos el diacilglicerol, ¿sí?, que va a actuar sobre la quinasa C. Es una proteína soluble que está en el citosol, ¿sí?, y como aumentó el calcio intracelular, va a producir que se asocie a la membrana. Y ahí se va a convertir en una proteína extrínseca de membrana y se va a unir al diacilglicerol, activándolo. Entonces, una vez activa, va a fosforilar diversas proteínas de acuerdo con el tipo celular. Entonces, esta es toda la vida de la fosfolipasa C. Parece compleja, pero hay que razonarla, ¿sí? Simplemente hay que saber que es el mismo mecanismo de proteína G, nada más que la fosfolipasa C termina desencadenando un aumento del calcio. ¿Cómo? Bueno, produciendo dos intermediarios, el PIP y el DAG. El PIP se va a hidrolizar, va a dar IP3, ¿sí? Y el 1,2 del DAG, ¿sí? Entonces, bueno, el IP3 es el que va a viajar, va a liberar el calcio, mientras que el DAG se va a quedar asociado a la membrana y va a actuar con la proteína quinasa C. ¿Sí? Ambos desencadenan entonces una respuesta celular. ¿Sí? Acá en el cuadrito está bien resumido todo lo que les dije recién. ¿Sí? La GQ, acuérdense el tipo de proteína GQ que activa a la fosfolipasa C, genera IP3 y DAG a partir del fosfolípido de membrana, que es el PIP, el fosfatidil inositol difosfato. El IP3 es el que provoca la liberación de calcio de sus reservorios, como por ejemplo en el retículo endoplasmático liso. Mientras que el DAG va a activar a la proteína quinasa C o PKC. Muy bien, entonces acá tenemos para comparar la traducción de la señal por proteína GQ y proteína GS. ¿Sí? Para ambos, el primer mensajero es una señal hidrofílica, ¿sí? El receptor está en la membrana. Si el transductor es proteína GS, activa la adenilato ciclasa, ¿sí? El segundo mensajero es el AMP cíclico, producido a través del ATP, y la proteína quinasa en la que activa se llama PK. En cambio, la GQ es la que va a activar a la fosfolipasa C, ¿sí? El segundo mensajero es el PIP2, ¿sí?, que va a dar IP3 y diacilglicérido. Una vez que fue hidrolizado, el IP3 es el que libera el calcio del reservorio del retículo endoplasmático liso. Y la proteína quinasa que se une es la PKC. Bien, una función importante de la cascada de quinasas es la ampliación de la señal, ¿no? Estas cascadas que van activando y activando y activando tienen como objetivo ampliar la señal, ¿sí? Estas vías anteriores que vimos recién, de la fosfolipasa C y de la adenilato ciclasa, son una cascada de reacciones
constituidas por cadenas de fosforilaciones y desfosforilaciones, ¿sí? Una serie de pasos que son ordenados, en cada uno de los cuales las proteínas que intervienen son activadas o inactivadas por los productos del paso anterior, y a su vez activan o inactivan a las del paso siguiente, ¿sí? Una de las principales ventajas de estos sistemas es que proveen de una enorme ampliación de la señal, ¿sí? Es como que son multiplicadores. Muy bien, ya estamos terminando. Espero que no estén ahí, no se hayan dormido y no se hayan aburrido. Les quiero mencionar un ejemplo que tienen en el cuadernillo, que es el efecto de la adrenalina en la célula muscular, ¿sí? Lo tienen como ejemplo de la actividad de las proteínas G acopladas a la adenilatociclasa. Y se los voy a contar. La adrenalina es una hormona, ¿sí? Que es producida por las glándulas suprarrenales o adrenales, que se produce particularmente en una situación de estrés. ¿Qué va a hacer la adrenalina? Viaja por la sangre alcanzando el músculo, ¿sí? En el músculo se va a unir a su receptor, que va a activar a la proteína GS, que como saben la GS va a activar la adenilatociclasa, produciendo un aumento en la concentración de AMP cíclico. Como ya saben también, este aumento intracelular de AMP cíclico activa a la pKa, ¿sí? A la quinasa A, que va a fosforilar a la fosforilasa quinasa, ¿sí? Que a su vez fosforila a la glucógeno fosforilasa. Esta enzima lo que hace, separa moléculas de glucosa del glucógeno almacenado en el músculo, ¿sí? También la pKa fosforila otra enzima, que es la glucógeno sintetasa, ¿sí? Que es una enzima que sintetiza glucógeno, que al estar fosforilada se va a encontrar inhibida y no va a poder producir glucógeno. Entonces, yo por un lado se me activa una enzima que me destruye el glucógeno a glucosa, y por otro lado se me va a inhibir una enzima que produce glucógeno. De esta forma, lo que hace, se va a contribuir a aumentar la glucosa libre disponible para la glucólisis, que ya lo van a ver en la clase de respiración celular, ¿sí? Entonces, bueno, hasta acá es todo lo que vimos que tienen en la bibliografía sobre esta clase de señalización intracelular. Y yo quiero cerrar, como siempre, con algunas patologías para que podamos seguir relacionando estos temas tan importantes. Por un lado tenemos a la angina de pecho, ¿sí? Que es un dolor o molestia en el pecho que se siente cuando no hay suficiente irrigación sanguínea al corazón, ¿sí? No llega la suficiente cantidad de sangre al corazón. El corazón obviamente necesita el oxígeno que transporta la sangre. Entonces la angina puede sentirse como una presión o como un dolor opresivo en el pecho. También se puede parecer una indigestión, por eso a veces es un poco difícil diagnosticarla, ¿sí? También puede haber dolor en los hombros, los brazos, el cuello, la mandíbula e incluso la espalda. ¿Por qué les menciono esta patología? Bueno, porque la base de la terapéutica de la angina de pecho del tratamiento consiste con nitroglicerina, ¿sí? Que constituye uno de los nitratos orgánicos del organismo, ¿sí? Recuerden el efecto del óxido nítrico, ¿sí? Los nitratos son vasodilatadores, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que ensanchan, dilatan los vasos sanguíneos, lo cual va a mejorar el flujo sanguíneo y permite que llegue un mayor suministro de sangre rica en oxígeno al corazón, ¿sí? Entonces los nitratos además relajan las venas, ¿sí? Si regresa al corazón una menor cantidad de sangre proveniente de los brazos y las piernas, se reduce el esfuerzo del corazón. Entonces, acuérdense, óxido nítrico, ¿sí? Una molécula que podía difundir por la membrana, ¿sí? Sin necesitar un receptor de membrana, va a difundir, lo va a recibir un receptor intracelular, y fíjense, provoca la vasodilatación de los vasos sanguíneos, van a hacer que se ensanchen, que pueda fluir más sangre y que de esta forma llegue más sangre al corazón, lo que permite el tratamiento de la angina de pecho, ¿sí? Otra patología que traje es el cólera, ¿sí? El cólera es una enfermedad bacteriana, es una enfermedad diarreica que es causada por la ingestión de alimentos o agua contaminados con el bacilo que se llama Vibrio cholerae, ¿sí? El cólera, si no se trata, puede causar la muerte en cuestión de horas, ¿sí? Los investigadores calculan que cada año hay en el mundo entre 1,3 y 4 millones de casos de cólera. Fíjense, es un montón, ¿sí? Es una enfermedad muy virulenta que puede causar una grave diarrea aguda, ¿sí? Y una deshidratación severa.
La aparición de los síntomas tras la ingestión de alimentos o agua contaminados puede tardar entre 12 horas y 5 días. Afecta a niños y adultos y puede ser mortal en cuestión de horas si no se trata. Ahora, ¿por qué provoca esto esta bacteria? ¿Sí? El bacilo de esta enfermedad, ¿sí? La toxina que lo produce, va a activar de forma irreversible a la subunidad alfa de la proteína G. ¿Se acuerdan la subunidad alfa, que es la que tiene el GDP, que se transforma a GTP y va a provocar la señal? Bueno, este bacilo, esta bacteria, va a hacer que se active de forma irreversible, ¿sí? Que no vuelva a su estado inactivo. Entonces, en este caso, la membrana, y esto pasa en la membrana de los glóbulos rojos, de los enterocitos. Y esto que lleva, obviamente, a que se aumente de manera incontrolada el AMP cíclico, ¿sí? ¿Y qué va a pasar? Se va a perder sodio y agua hacia la cavidad intestinal, lo que provoca la grave diarrea característica de esta enfermedad. Entonces, fíjense cómo vamos uniendo estos temas para la importancia que tienen de diferentes patologías. Yo traje estas dos que me parecen interesantes porque tienen bastante cantidad de casos, pero hay varios ejemplos de este tipo de cosas que nos estamos viendo. Que ustedes vean que estos temas no están del aire, sino que qué tan importante es conocerlos en esta asignatura que es biología celular. Así que bueno, espero que no se hayan aburrido mucho, que hayan aprendido. Les recomiendo obviamente leer la bibliografía para que esto no sea chino básico, ¿sí? Muchas gracias por estar ahí y nos volvemos a encontrar en la clase de repaso. Vean este video, lean las dudas, hagan la autoevaluación, así pueden ir con muchas dudas a esa clase y aprovecharlas.